mamá, no, ya te fuites. Te viniste. No, estoy acostada porque no puedo caminar. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Es miércoles 22 de junio del año 2022 y desde su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les damos una cálida bienvenida. Esperando, por supuesto, que estén con todo como es nuestro caso, el ánimo para llenar de nuevos contenidos, nuevas creaciones, este espacio de conversación. Siendo miércoles, saben muy bien que corresponde a la posibilidad de volver a pensar. Volvamos pues a pensar lo propuesto por parte de la doctora Heise para el trabajo de conversación de esta semana y que decíamos viene también a cuento, digamos, viene a partir de tomar como referencia la recién celebración este domingo pasado del Día del Padre. Entonces nos permite ello pues que abramos una muy importante, interesante también conversación al respecto del padre. Y en esta ocasión con un tema formulado a modo de una interrogación, una pregunta que nos hacemos. ¿Es de verdad una alegría tener un padre? He ahí el tema, el tema cuestionamiento para esta semana de la conversación en su espacio Freudiana Radio. Los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos estamos ya con mucho gusto para llevar a cabo esta conversación. Antes de que lo olvide, les digo mi nombre, porque suelo no decirlo. Germán López Díaz es mi nombre, psicoanalista, miembro de CIEL, y quien con mucho gusto le da hoy la bienvenida a 3 mujeres psicoanalistas que están ya listas para volver a pensar si es de verdad una alegría tener un padre. Bienvenida entonces nuestra querida colega tradicional de los miércoles, la psicoanalista Valeria Reyes. Sí, aquí estoy muy contenta en un día frío y lluvioso, pero muy animada de pensar esta pregunta que, bueno, desde que uno la escucha, inmediatamente pues se remite a su propio padre, es imposible no hacerlo. Entonces, a mí esto me animó porque, bueno, creo que lo que yo puedo decir al respecto en una vivencia personal es que yo tuve padre hasta que llegué al psicoanálisis. No es que no haya tenido un padre de carne y hueso, por supuesto que sí, evidentemente, pero la creación, que fue una creación inédita para mí, fue haber podido construirme un padre en el análisis, que esa creación definitivamente afectó a mi padre de carne y hueso y fue llamarlo a una posibilidad que yo creo que ni siquiera él había sido capaz de crear para él mismo. Evidentemente, en ese momento en el que yo pude establecer una relación distinta con mi padre de carne y hueso a partir de mi análisis, sí hubo una alegría inesperada, sobre todo pues porque yo no creía y no sabía, sobre todo no sabía que eso podía ser posible. Entonces, bueno, fue un momento de mucha alegría porque para mí el poder relacionarme de otra forma con mi papá me dio la posibilidad de concebir una imagen distinta de los hombres. Y a partir de eso, bueno, abre un universo de posibilidades para la mujer, y en mi caso así fue,
de cómo establecer una relación con los hombres. Entonces, verdaderamente fue una alegría, sí, pero también es un caso particular porque tiene que ver con algo que se mantuvo como una ficción y que eso se pudo sostener, por supuesto, hasta que mi padre de carne y hueso pudo y luego pues ya no pudo. Y pues ahí concluyó. Sin embargo, la experiencia en mí se va a quedar para toda la vida. Eso no se va a modificar, independientemente de que él ya no haya podido sostenerlo más, ¿sí? Sí hay una alegría que quedará por haber hecho esa creación y que esa creación a la que transformó fue a mí. Entonces, bueno, pues eso era con lo que quería empezar. Es algo que a mí me anima muchísimo y que les quería compartir el día de hoy. Qué bello, qué bello. Muchas gracias, Vale. Sí, cómo no reconocer esto que tú nos compartes de la alegría que queda eh, a partir de esta experiencia, de esta creación también. Muchas gracias. Como también gracias y saludo, por supuesto, con mucho afecto, saludamos con mucho afecto a nuestra querida doctora Adriana Lozano, que ya está también lista para la conversación. Sí, acá también llovió, fíjense, pero ahora está calientísimo. Subió la temperatura y ahora tenemos muchísimo calor. Sí, refresco un poquito. Me impacta cómo Francia y México están muy iguales. Ya se lo sabía yo, me vuelve a impresionar, porque aunque las temperaturas varían mucho, Sí. sucede lo mismo. Llueve en México, llueve en Francia. Hace fresquito en México, hace fresquito en Francia. Impresionante. Ahora está muy caliente, subió la temperatura, pero llovió, tuvimos tormenta. Tormenta muy fuerte. Hubo en Francia, hay ciertos índices de peligro con las tormentas porque se inundan en donde hay ríos y tal, ¿no? Yo vivo cerca de unos ríos, aquí no se inunda afortunadamente, pero muy cerca de nosotros, un lugar que se llama Namur. Ha tenido inundaciones en donde los muebles han salido de las casas, una cosa impresionante. No, Entonces sí, aquí, diga. lo que ocurrió hace poco, que fue inesperado, fue una granizada, que de repente todo era blanco. ¿En México o En acá? México, no, Es en que aquí México, hubo granizada, el fin de semana acaba de haber granizada. ¡Qué sí, fuerte! De verdad que me impacta. pero eran Eh, de 30 centímetros de granizo en el piso, todo era blanco, fue impresionante. ¡Qué Qué fuerte! Aquí impresión. también granizo y los granizos también eran unos granizotototes. O sea, hay Sí, depresión, hay, en fin, pero qué curioso. Siempre me sorprende porque siento que hay mucha diferencia y no, tenemos los mismos fenómenos. Sí, con este tema que tanto nos animó ayer en Palabra de Hombre y que, bueno, ahora escuchando a Valeria, es cierto que no, es que me escuché hablar, me escuché hacer el francés y dije, ay, chin, mejor voy a decir este. Las De repente me muletillas. escuché, fue muy horrible. Sí. Y es verdad que a mí me sucedió algo con respecto a mi padre en análisis, y es que no creamos algo nuevo, mi padre y yo. Mi padre y yo no creamos una relación nueva. Nunca me había puesto a pensar si haber podido tener acceso a amar a los hombres era por este trabajo que yo tuve en análisis, porque bueno, es algo que yo me jacto mucho, que me siento muy orgullosa, haber podido acceder a amar a los hombres después de muchos años de análisis. Pero sí sé que podía escuchar a mi padre con mucha paciencia. Mi papá era una persona ya después de muchas historias y después de mucho trabajo analítico de mi parte, que me podía exasperar o aburrir, pero mi cariño hacia él me permitía dedicarle tiempo sin esperar absolutamente nada de él.
Y sí, el amor a los hombres, porque en mi caso, en mi historia, poder amar a los hombres fue cuando yo cesé de esperar de los hombres y poder experimentar lo que los hombres muy gustosos podían darme. En el caso de mi padre menos, en el caso de mi padre no habíamos sido nosotros proyecto para él. Entonces mi padre nos daba menos así como dedicado hacia nosotros. Yo tengo hermanos, yo soy la tercera de una familia de 4 hijos. Y mi padre no tenía ese proyecto, como yo decía ayer, de la paternidad. Lo que nos daba mi padre, yo no puedo hablar en plural por mis hermanos y por mí, pero sí lo había yo mencionado ayer, es que él era como un sol, él tenía muchísimas cualidades de las cuales yo fui beneficiada. A mí mi padre me marca, mi personalidad se parece, mi carácter se parece al de mi padre, la alegría de mi padre. Mi papá era una persona muy alegre. Mi manera como yo saludo a la gente en la calle y que voy y que saludo a todo y que soy jacarandera en la calle y que si tengo que ver con uno es de mi padre. Mi padre tenía estas características, entonces, como sin que él haya tenido como proyecto decir, bueno, yo a mis hijos, lo que yo pienso para mis hijos, voy a luchar por mis hijos. No, yo fui beneficiada por lo que mi padre era. Y después de un largo trabajo en análisis, es lo que yo podía ver con mi papá. Yo renuncié, en definitiva, a tener alguna expectativa con mi padre. Como que mi padre tenía y era lo que era y tenía sus límites con respecto a mis expectativas. Era un hombre apasionado. Su pasión sí pasaba sobre todas las cosas. Eso puede ser muy fascinante para un hijo. Tener un padre apasionado, un padre que va más allá porque hay algo que le está palpitando en el pecho. Ayer decíamos con los hombres, hacerse sentir, hacerse sentir. Mi padre era un hombre que se hacía sentir porque era un hombre apasionado, creativo, brillantísimo. Entonces mi padre se hacía sentir porque él tenía otros amores, no era la familia, yo no creo que fueran sus mujeres tampoco, pero tenía el amor de su pasión, a lo que él se dedicaba. Y eso ha sido capital en mi historia porque yo sí tuve un padre que se hizo sentir y el cual para mí fue capital en mis años de infancia. Ya más tarde, pues nada más lo escuchaba, mi papá me daba ternura, sabía que no íbamos a poder compartir, mi universo no le interesaba, su universo no me interesaba. Y es cierto que en contraste con el trabajo, por ejemplo, que yo hice con mi madre, con mi padre no había un poder compartir y bueno, así era, ya. Y con mi madre no fue lo mismo. Con mi madre se instauró una historia más bien del lado del amor. Fue totalmente otra cosa y la cual yo me hice cargo también. Fue totalmente una decisión que yo pude construir y que entonces con ella sí había, sí hay hasta ahora, un circuito de comunicación que es muy sabroso. Y bueno, eso también, ahorita no es lo que vamos a tocar ahora, pero sí en contraste un poco con lo que Valeria decía, en donde yo podía ver a mi padre sin expectativa y me podía aburrir también con sus límites de la relación porque no había un trascender. Entonces, ahí yo creo que Valeria y yo también nos reunimos un poco en el sentido de la relación tiene un límite cuando el otro no puede modificar algo con respecto a su paternidad, verdaderamente que le signifiquemos como hijos. Entonces, es cierto que llegamos a un límite. Entonces, yo ahí siento que tanto Valeria como yo llegamos a un límite con el padre. Si no había un interés de parte, en todo caso yo puedo hablar con certeza de mi padre por tener un proyecto con nosotros, no había comunicación, no había cosas
trascendentes en donde nosotros pudiéramos compartir algo, que no fue el caso con mi madre. Pero bueno, porque yo me puedo seguir hasta mañana, sobre todo se trata de recordar a mi papá. Okay. Entonces cedo la palabra. Ok, gracias doctora Lozano, para darle la muy cálida y cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que sí, ya está aquí con nosotros, la doctora Silvia Heiser. Aquí estoy. ¿Cómo ven? Aquí estoy. Y bueno, escuchando todas las aventuras psicoanalíticas de mis queridas colegas, veo que de todos modos la situación del padre es sumamente compleja. De todos modos es compleja. Hay una cuestión que me queda, digamos, del decir de mis dos colegas, ¿no? ¿Sí? La posibilidad de crear un padre en el análisis, que es la situación de mi colega Valeria Reyes, ¿sí? Crear un padre en el análisis no es cualquier cosa. Es verdaderamente, primero, no tener padre. Sí. Sí. Generalmente en México, en la cultura, se dice, no tienes madre. Pero no se dice, oye, tú no tienes padre. ¿Sí? Cuando mucho se llega a decir, tú no tienes ni madre, ni padre, ni perro que te ladre. ¿Sí? Para decirle al otro que es un desgraciado, que vive en la desgracia. Y que de un desgraciado, pues no podemos esperar nada positivo ni nada bueno. Pero sí me quedé en este impacto. No es cualquier cosa construir, crear en el análisis a un padre. Porque tiene que ver precisamente con todo lo que un padre en psicoanálisis, ¿sí? Analizando en el psicoanálisis todo lo que un padre, en la verdad cruda que devela el psicoanálisis, es lo que verdaderamente es. Entonces, construirlo desde una verdad atroz y que esto haya sido una experiencia bella, pues nos dice mucho del psicoanálisis. Nos dice que siendo una experiencia cruda por las develaciones, es y sigue siendo y seguirá siendo una experiencia amorosa. Porque es en esta doble situación de la crudeza de las develaciones, ¿sí? Donde verdaderamente el acto sublime de las develaciones es el amor. Y luego se confirma esto con la otra colega, la doctora Lozano, en donde dice que ella pudo en análisis hacer una aprehensión, o sea, una neocreación de amar a los hombres. Lo cual nos lleva también, digamos, a la experiencia real, verdadera, de que las mujeres no aman a los hombres. No los aman. Entonces, tenemos por un lado la creación de un padre en análisis y la creación del amor a los hombres en análisis. Son experiencias verdaderamente extraordinarias, porque una nos dice todo lo que hay atrás. No había un padre y hubo un padre para mí, porque lo creé, porque lo construí en análisis. Y en la colega Lozano dice, yo no amaba a los hombres, es una condición humana de las mujeres no aman a los hombres, ni crean, pobres hombres, pero ni crean. Ajá. Y en análisis, al tratar al padre, a su padre de carne y hueso en análisis, ella hace una creación, una aprehensión y una neocreación de amar a los hombres. Bueno, verdaderamente si eso no es hablar de las maravillas de la experiencia analítica, pues entonces quiere decir que a pesar del siglo XXI no se ha entendido la obra genial del doctor Sigmund Freud.
hablar de las creaciones psíquicas, revolucionarias, trascendentes, ¿sí? Verdaderamente galácticas, que se, Singulares. sí, que se pueden, digamos, crear en análisis. Si el análisis es posible crear auténticamente algo inédito, señores, no podemos ir en tropel al análisis porque pues ni siquiera nos aceptarían. Ajá. Acabo de recibir una llamada telefónica en donde hay un chico que dice que, bueno, él quiere tener una cita con un psicólogo de ahí del centro. Ajá. Y por como yo lo escuché, le digo, bien, ¿qué le pasa? Porque yo no doy informes. Cuando yo contesto el teléfono del centro, generalmente me pongo en el lugar del analista de escuchar cuál es la demanda, porque para mí la llamada telefónica ya es una demanda de análisis, ¿sí? Y entonces yo le dije, ¿qué le pasa? Y veo la perturbación, bueno, escucho más bien, ¿cuál veo? Escucho, bueno, también veo, porque Freud dice que uno espía con las orejas. Ajá. Entonces, escucho la perturbación de una persona joven que cuando le preguntan qué le pasa, el cambio es radical. Solamente esa frase es radical. ¿Por qué? Porque él está pidiendo informes. Entonces está protegido en las convenciones sociales. Pero ¿cómo le baja a uno el telón? Pues cuando uno le dice, ¿qué le pasa? ¿Para qué? Para que su llamada no sea intrascendente en su vida, sino que sea trascendente, que quien lo está escuchando en ese momento es un psicoanalista y que no le va a cobrar, que no es un asunto de dinero escuchar al otro, que lo que se reconoce ahí es el esfuerzo de la llamada, que ya es un llamar al otro, llamar a un psicoanalista, ¿sí? A su vida. Y eso es lo que tenemos que entender cuando contestamos el teléfono del centro. Hay veces que se contesta centro de investigación, ¿sí? Y es muy diferente la situación. Pero si yo contesto, para mí es una llamada a un analista. Entonces yo me pongo en ese lugar, en el lugar del analista. Por eso le puedo decir con toda confianza y tranquilidad qué le pasa. Y veo el giro, pero el giro, así un giro enorme de, bueno, pues me dijeron, así todo muy pausado, me dijeron que fuera con un psiquiatra. Bueno, eso fue lo que le dijeron. Pero usted, ¿qué quiere? Bueno, pues yo he perdido el ánimo. Soy dibujante y he perdido el ánimo por todo, pero he dejado de hacer cosas que a mí me interesan hacer por hacer feliz a mi familia. Y entonces, acuérdense, el analista no escucha con significado. Entonces le digo, ¿qué es eso de que no hace usted cosas que le gustan por hacer feliz a su familia? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mis abuelos siempre me han dicho qué hacer y pues yo tenía que ir a la escuela y iba yo a la escuela, pero la escuela no es lo mío, siempre fui muy mal estudiante, pero ellos
me decían y me decían que tenía que ir a la escuela. Y pues luego me puse a trabajar. Yo soy dibujante. Y pues perdí el ánimo, no tengo ánimo. Y bueno, imagínense, ¿eh? Ustedes porque están acostumbrados a escuchar, pero imagínense en esta lentitud el público que nos puede estar escuchando ahorita está desesperado. Ya, doctora, ya, por favor, sí, por favor, no. Es que vean. Pero es que es genial porque en cada pausa hay algo. Es decir, lo que usted nos hace ahorita es poder llevarnos a escuchar las pausas. Y lo que eso produce, es decir, no es tanto lo que dice, es el silencio de la pausa. Exacto. Y nosotros como analistas sabemos la importancia del silencio de la pausa. Lo que acontece en el silencio de la pausa es todo lo que se está movilizando en ese sujeto por primera vez en su vida por haber tenido el atrevimiento de hablar a un centro de psicoanalistas y que se topó con un analista que le dijo, ¿qué le pasa? Y ahí giró 180 grados. Y claro, ¿qué me pasa? Imagínense la interiorización que tuvo que haber hecho en ese momento de manera masiva. Ah, carajo, 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 tengo que decir qué me pasa, pero creo que no sé qué me pasa. Y entonces no dice, no sé qué me pasa, pero empieza a decir, digamos, fragmentos importantísimos en ese momento de su vida, importantísimos. Bueno, me brinco ya todo el proceso y me doy cuenta de que lo llevo, lo guío a que le explique yo exactamente, repitiéndole lo que él me había dicho, se lo repito y le digo, bueno, a ver, usted me dice que ha dejado de hacer las cosas que le gustaban por hacer feliz a su familia, pero que además siempre los abuelos le han dicho qué es lo que ha tenido que hacer. Y usted ha dejado de tener un ánimo por aquellas cosas que quería hacer. Lo que no entiendo es por qué, habiéndose salido de la escuela, porque no era usted buen estudiante, y ir en ese sentido en contra de lo que sus abuelos le decían, ¿sí? Usted pierde el ánimo haciendo lo que usted quiere hacer. Entonces, explíqueme, no entiendo cómo es posible que haciendo usted lo que quería hacer, ahora ha perdido el ánimo. Y me dice, ¿cómo? Y se lo explico nuevamente, lo que él había dicho, y claro, la contradicción que aparecía en lo dicho por él. Pero yo no le digo que hay una contradicción, le digo, no entiendo. Y esa provocación de no entiendo es una demanda brutal de que, chin, tengo que explicar lo que ahora dije y que no es comprensible. Vean todas las intensidades de lo que pasa en unos cuantos minutos de lo que el analista puede transformar en un sujeto. En segundos. Y entonces me dice, bueno, por eso quiero que alguien me diga qué hacer. Ah, le digo, sí, cómo no. Ahora resulta que usted, en lugar de hacerse cargo de lo que quiere hacer en su vida, quiere que un terapeuta, ¿sí? Estúpido y tonto,
le diga qué hacer para que usted repita la misma historia con sus abuelos que siempre le dijeron qué hacer y finalmente usted nunca hizo lo que realmente anhelaba, que para hacer feliz a su familia. Y para eso pide usted un terapeuta que le vuelva a decir lo que sus abuelos le dijeron. Mire, joven, usted tiene huevos. Agárrese los huevos y sea capaz de tomar la decisión de hacer lo que quiere hacer en su vida, con ánimo. Y entonces, muy inteligente, yo ya sabía que era un mañosín. Me dice, ¿la he ofendido? Le dije que si usted tiene huevos, que se agarre los huevos y tome la decisión de hacer lo que realmente desea, con ánimo, hacer de su vida. Espero que esto le sirva. Bueno, clic. Señores, eso es lo que podemos esperar de un padre. No importa que lo haga una mujer. Eso es lo que haría un padre. Entonces, habíamos intitulado que si verdaderamente podría haber una alegría de tener un padre. La alegría de poder tener un padre es precisamente que el padre no flaquee en llevarse él a él mismo a ser un representante de la ley y a llevar a sus hijos a que puedan ser felices dentro de la ley. Qué bueno que existe el psicoanálisis, porque entonces podemos ver que una analista mujer puede ocupar el lugar del padre y salvar tal vez para siempre a un chico que es verdaderamente un sujeto explotador de su propia circunstancia. Entonces, bueno, vemos cómo la felicidad, como usted lo plantea, lo que se me ocurrió es que experimentar un padre no da alegría. Nos puede dar alegría quizá a posteriori, porque siempre cuando hay la intervención de la ley, de algo que va a escuchar finalmente en donde el sujeto quiere brincarse la ley, como yo escucho el ejemplo que usted da, y en donde aparece el padre, en donde aparece ese que dice, ahí es todo menos un deseo que se está planteando. Se está planteando más bien una transgresión a otra cosa y a partir de ahí mi relación con todo. Entonces, es cierto que esta cuadratura que puede dar la experiencia de un padre que señala, es que no quisiera utilizar la palabra límites, estoy pensando más en ley, por supuesto, porque la ley tiene mucho más. Pero el ejemplo nos lleva precisamente a decirlo en otras palabras. Déjese usted de estarse haciendo el tonto, porque no es ningún tonto. La prueba es que me dice, ¿la he ofendido? Claro. Vean nomás la capacidad del tipo. Claro. La he ofendido, porque yo primero le digo, usted tiene huevos. Y fíjense el giro que él le da. La he ofendido. Claro. Porque si no, no me explico por qué usted me ofende. Y entonces, pues yo no caigo en esa provocación,
¿sí? Del aquí y del ahora, sino le dije, joven, usted agárrese los huevos. Era un mandato, era una orden, ¿sí? Y vaya y haga lo que ha querido hacer de su vida, con ánimo. No me venga usted a decir que ha perdido el ánimo y entonces es responsabilidad del terapeuta, que era lo que él quería, del terapeuta, que lo anime. No, hombre, ¿de cuándo acá un psicoanalista se va a prestar a, si no te preocupes, yo te animo? Eso lo hacen los psicólogos, los psicoterapeutas, los coaching, el coaching, ¿sí? La tanatología. Son los que animan, son los que vuelven a darle luz y ánimo al sujeto. Bueno, es mejor una píldora antidepresiva. En ese sentido es más honrada. ¿Sí? Sí, no, a mí me parece que ahí justamente el caso nos permite. ¿La interrumpí, Valeria? No, nada más quería comentar algo en relación a que es una vivencia muy fuerte porque él se topa con algo a lo que no puede pervertir. Es decir, en esa severidad en la que usted le repite tanto la explicación como al final que se agarrara los huevos, es toparse con algo que no hay manera de doblarlo, que no hay manera de llevarlo a ese manejo que él tenía, ¿sí? De poder conseguir quien lo apapachara para seguir haciendo lo mismo. Entonces, esa severidad es muy importante porque es muy distinto, por ejemplo, a un acto de crueldad que pueden llevar a cabo los padres. No se trata de eso, sino enfrentarse a una severidad que no claudica. Eso, sí, bueno, nos pone en una situación, híjole, bueno, porque a uno mismo le pone un límite. No nada más, señala el lugar en donde está el sujeto. ¿Por qué? Porque me parece que él no pierde el recurso. Permítame, nada más subrayar eso, exactamente. El lugar en donde él se coloca. Además, yo ya sabía que como había dejado el trabajo, iba a forzar a que los padres le pagaran el tratamiento. Es decir, son estos disque pacientes vividores que se desquitan de que tú eres el culpable y ustedes son los culpables de que yo no haya hecho aquello que yo verdaderamente anhelo hacer. ¿Así? ¿De veras lo anhelas? Pues vas, precisamente tú me das la clave de que donde hay que colocarte, o sea, él está colocado ahí, pero el analista lo va a colocar en otro lugar. Lo va a que es el intento de no escucharlo. En otro lugar. Claro, ¿cómo? Cuando él dice, cuando la doctora le dice, agárrese los huevos, ahí una persona puede escuchar ese agárrese los huevos. Él inmediatamente se resbala, la ofendí. Entonces, bueno, no me agarro nada. Es la perversión. No. Fue en la primera observación. Usted tiene huevos. Y entonces eso es genial en él. Porque la capacidad del tipo dice, la ofendí. Y además en esa dulzura. En esa seducción del hombre bien educado. Es un vividor, bueno, del hombre bien educado. La ofendí y entonces le digo, usted agárreselos. Ahora primero le pregunté, ¿usted tiene huevos? Ahora le digo, agárrese los huevos, ¿sí? Y realice por usted mismo, lo que dice que quiere realizar. Claro, y es ahí en donde pervertir la palabra del otro es no reconocer efectivamente de qué se está tratando a partir del discurso de él. Él dice, yo no dije nada. Ahí es en donde lo que dice Valeria es muy importante, donde el otro no se deja pervertir, el psicoanalista. Pero vemos en dónde está colocado el sujeto.
Sí, pero También. sobre todo el psicoanalista no entra en una conversación social como lo hace el coaching, como lo hace el psicólogo, como lo hace el psiquiatra, como lo hace el psicoterapeuta, que hacen conversaciones con el analizante, es decir, con el sujeto que se va a revelar frente a un otro con aquello que le pasa, que es una creación divina. ¿Cuál es la creación divina? Su síntoma. Entonces, pues el psicólogo lo trata a nivel conductual. El ¿Pero por qué psiquiatra divina? ¿Por qué una creación divina? ¿Divina como estético o divina como? divina en el sentido del nivel más alto de lo que Freud dijo un día, ¿sí? Tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Ayer precisamente discutíamos que la división más fuerte del mundo actual son las ciencias naturales y las ciencias del espíritu que han desaparecido. Pero por desaparecer las ciencias del espíritu, están desapareciendo las ciencias naturales, olvidándonos a nosotros mismos ser parte crucial de la naturaleza. Entonces, lo que subsiste a pesar de todo el avance científico, ¿sí? Y de la imposición de la ciencia como religión, como nueva religión, ¿sí? Es que la religión permanece. Y ya no es politeísta, sino es monoteísta. Pero Sí, me ahí hace pensar está mucho viva. en lo que ahora ¿cómo se llaman? Los libertarios o libertinos, no sé cómo se llama en México, pero tratan de una manera, sí, religiosa, totalmente religiosa, porque lo que está escondido detrás del discurso es, ellos hablan lo que hay que defender, sobre todo son los derechos naturales. Y es en esta palabra natural en donde la divinidad aparece, en donde, si seguimos la historia del liberalismo, vemos en donde la filosofía se va a separar de los liberales, porque los filósofos tratan de separarse, hacen un esfuerzo diferente con respecto a lo natural. Lo van a explicar de manera diferente hasta llegar a Descartes, a la separación y encontrar entonces un discurso en la ciencia. Pero lo que es interesante es que efectivamente lo que está oculto en estos discursos del derecho natural es que finalmente hay un ente que nos ha dado esto de natural y que se refleja en lo biológico. Entonces, bueno, van con una arma a decir, ni Estado, ni ley exterior, ni otra persona puede impedirme esto que yo tengo como derecho natural. Entonces, están definidos. Por supuesto que los derechos naturales están definidos. Tienen una relación, por ejemplo, muy íntima con la libertad. Inmediatamente, ¡paf!, va a ser una mancuerna con la libertad. Y cuando se empieza a escarbar un poquito más, vemos que lo natural ha sido denominado por algo que tiene que ver con una divinidad, con algo que tiene que ver con Dios. Y que entonces eso es lo que puede dar la palabra del derecho. Nadie me puede impedir lo que me es natural, que son los últimos, bueno, vienen desde la Revolución Francesa hasta ahora los gringos que van porque son los progresistas en realidad. Si bien en Europa fueron los liberales, en Estados Unidos y con los protestantes van a ser los progresistas, los del progreso, aquello que va a progresar. Entonces, es una cuestión de derecho natural, de decir, si hay algo que el otro no puede nunca intervenir, es en mis derechos naturales. Entonces, Sí puede. me parece, sí. No, sí puede intervenir, en el sentido de que
mi derecho natural, primero que nada, es el reconocimiento del derecho natural del otro. Sí, mi libertad termina en donde la libertad del otro comienza. De hecho, son las frases que salieron con los liberales. Por lo pronto, pero digamos hay un paso más arriba. El ser humano no es un sujeto de adaptación a la naturaleza, sino es un sujeto que crea la subsistencia. Y la subsistencia depende de no depender de la naturaleza, sino de modificar radicalmente la naturaleza. Entonces, lo que se demanda y se exige es que si tú tienes un derecho natural, te exigimos que tu natural derecho no perturbe lo natural del derecho de la organización social que está al servicio del bienestar general y no individual. Sí, no con los liberales, no me acuerdo cómo se dice el término, son los libertinos, hay de hecho caricaturas con estos temas absolutos, hay personajes estrambóticos, que es justamente el derecho natural, entonces no voy a pagar impuestos, no reconozco ningún tipo de estado ni de ente que pueda venir a impedirme mis derechos naturales si yo no perturbo al otro. Entonces, es el individualismo. Entonces, como la obligación de lo social es sacrificar tu derecho natural para que haya una colectividad y tú no lo permites, te sacamos de la colectividad. Sí, totalmente. Totalmente. Y no solamente se pueden justificar la guerra de uno con otro en función de comprobar que en uno hay la intención de meterse con los derechos naturales del otro. En fin, esto puede ser una discusión al infinito según la interpretación de la persona que tenemos enfrente. Es el problema con muchas leyes norteamericanas en donde si se define que el valor va a ser el económico, uno no puede impedir que haya un enriquecimiento. Eso es un derecho natural, por ejemplo. Por eso puede haber leyes con respecto a defender que si mi pequeño maíz viene a meterse a tu terreno, pero el mío es transgénico y el tuyo no es transgénico, yo te demando si tocas mi maíz transgénico, porque yo voy a demostrar que te estás tú metiendo con un derecho que me es natural. En fin, es una discusión al infinito. A mí lo que me parece interesante es lo que el psicoanálisis propone como tercera opción. El psicoanálisis propone como tercera opción lo que estábamos diciendo al principio del programa, y es que no va a ser un problema de derecho natural como de poder reconocer en donde yo estoy situado con respecto a mi deseo, con respecto a mis placeres, y que yo tengo que hacer algo con eso, pero de aquí a que sea posible para mí reconocerlo, que no hay garantía, el psicoanálisis no propone garantías, propone una tercera opción, y eran de estas construcciones en análisis de las que estábamos hablando, que no tiene que ver con discusiones de organización social, tiene que ver, yo ayer decía en el programa de Palabra de Hombres, con aquello que va a integrar al otro como una manera y una posibilidad amorosa de mi placer y mi deseo, y aquel que va a cancelar totalmente al otro porque lo que se va a privilegiar es un placer de masturbación. Entonces, lo que se va a cancelar, porque bueno, hay toda la discusión en donde se criticaba a Freud, cuando Freud dice que la masturbación es un desarrollo precario, y entonces va a hablar de la homosexualidad, si bien después va a ser, él mismo va a decir que la homosexualidad no es necesariamente la homosexualidad masculina,
un desarrollo más, no se trata de desarrollo, no se trata si de más o menos, etc. Pero en donde sí vemos una posición en donde se puede considerar en las coordenadas, más allá de lo natural o de lo no natural, al otro, y entonces inclusive hacer fenómenos sociales, hacer sociedades, donde el otro entre en mi coordenada, o en donde yo puedo sacar al otro de mi coordenada. No lo requiero. No Por lo eso, requiero. tendríamos que tener helicópteros especiales para sacar a todos los naturales y llevarlos a la naturaleza pura, como puede ser, digamos, el desierto, como puede ser el mar, como puede ser una isla. Ahora sí, ahí estás, con tu derecho natural en la naturaleza. Es lo que Sí, te sí, en corresponde. Estados Unidos hay unos exóticos que justamente se aíslan, o hay unos, es que de eso se trata. Quiero decir, no es un cuestionarse, no es esto que estábamos viendo con el ejemplo que usted nos traía, en donde el otro puede reconocer La pues lo existencia de... monstruoso que uno puede traer. En vez de estar diciendo si es una cuestión de derecho, de no derecho o de placeres, inclusive hacer los placeres como una performance, como una posibilidad de control y de todo, yo voy a optimizar, como en el caso de la economía, voy a optimizar mi cuerpo, voy a optimizar mis placeres, como si fuera posible que los derechos naturales me dieran una garantía de optimizar y de ganancia, en donde no hay pérdida. Por ejemplo, en donde no hay pérdida. Ayer hablábamos justamente en Palabra de Hombre de el poder hacer algo con la pérdida. Bueno, eso es lo glorioso, espéreme, eso es verdaderamente extraordinario. Hablábamos en otro programa de que lo que anima a la creación ciertamente no es la alegría, sino la tristeza. Porque sí, en la tristeza hay una experiencia de pérdida. Entonces, de algo que no se cumple o de algo que se perdió. Y es lo que empuja propiamente a la creación. La alegría no, porque la alegría habla de una completud, de haber logrado algo que completa y que entonces detiene y paraliza. Pero todo esto que hemos estado describiendo de una o de otra manera es la problemática precisamente de lo que le corresponde al padre ejercer, no al padre de carne y hueso, no, es lo que le toca al padre ejercer precisamente la ley. Y estos que buscan, digamos, hacer lo que se les da su repajolera gana con su derecho natural, bueno, pues hay que echarlos con helicópteros al desierto. Ahora sí, ejerza usted su derecho natural, porque aquí su derecho natural no puede ser ejercido. No se puede ejercer. ¿Sí? Es decir, esos son los límites que están faltando en la actualidad. Y que entonces hay la venida, ¿sí? De, por derecho, tengo derecho a no tener ningún límite. Pues por derecho te lo pongo. ¿Sí? Nada más que hay una cosa. Mi derecho sobre tu derecho tiene que ser más fuerte porque yo represento la colectividad y tú representas la singularidad. Y una singularidad que no contemple el sacrificio de su libertad para crear una colectividad, está fuera de la colectividad. Entonces, váyase a vivir al bosque, al mar, en lo profundo del mar, a una isla o al desierto. Sí, yo creo que, bueno, es otra discusión totalmente. Bueno, pero eso es lo que tiene que ver con la idea de padre. Uy, sí, totalmente. No, estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando cuando el padre es autoritario. Cuando el padre no es legítimo, cuando el padre es un perverso y entonces implica, es un problema social. Cuando el Estado, por lo menos lo vemos, por ejemplo, en Francia, el Estado no representa a la población, es autoritario, es grave.
Eso es porque grave. no es legítimo, no es legítimo, no está dando límites, no está haciendo un beneficio social, está simplemente siendo el que goza de los otros. Entonces, es lo que se llama en Francia tener una ley a dos velocidades. Es muy linda porque la velocidad para los pobres y los que no se pueden pagar un buen abogado y los que no pueden corromper a los jueces o a la ley misma, la interpretación de la ley, porque en Francia se interpretan las leyes. Entonces, bueno, es juzgado verdaderamente al pie de la letra, como está escrito en la Constitución o como está escrito en las leyes ya modificadas de la Constitución, en las leyes jurídicas. Y en cambio, un rico, por ejemplo, puede modificar todo lo que tiene que ver con lo jurídico y con lo constitucional, porque entonces se va a conseguir un abogado que le va a costar millones y millones, pero que va a poder darle la vuelta con la misma ley a la ley. Entonces, mientras metemos en la cárcel a un fulano alcohólico que atropelló a alguien y que la ley dice que no se conduce en estados de ebriedad y bom, a la cárcel, un millonario no. Un millonario puede atropellar alcoholizado con coca, con lo que sea, a un fulanete que está en la calle y no va a la cárcel. Se pueden ver asesinatos de policías contra por ejemplo, en Francia, el manejo de la ley es el siguiente. Francia es un país que puede manifestar en las calles. Entonces se ven los millones de personas que están en desacuerdo con lo que están sucediendo en las leyes en Francia. Pues es muy fácil. ¿Cómo pervertir algo que es totalmente pacífico, totalmente en el diálogo, desde una cólera y no una rabia? Porque la cólera siempre dialoga. No estamos de acuerdo, queremos más profesores, queremos más hospitales. ¿Por qué si dijimos tararín, tararán, tararán y en el tarara? Ese es un coraje legítimo que está tratando de evitar la guerra, que está tratando de evitar el enfrentamiento. Lo que se hace en Francia es que se manda a los que se llaman los rompedores, les casseurs. Entonces, son grupos violentos que van a empezar a romper los comercios, que van a empezar a romper las estatuas, que van a empezar, y se dice entonces que las manifestaciones son violentas. Entonces es muy fácil, se saca a unos Terminators, a unos policías que tienen unas armas sofisticadas intocables frente a gente que está total y absolutamente desarmada. Entonces tiran con unas bombas que no son pistolas, pero sí son una pistola que te rompen la mandíbula, por ejemplo. Rompen mandíbulas, sacan ojos, rompen huesos. Entonces, si uno pero tiene no un poco matan, doctora, pero no matan. no, pero está prohibido. No, esa es la burla. Lo único es que no vamos a pasarlos en los medios de comunicación. Hoy en Francia hay una cantidad de tuertos alucinante, porque fueron las manifestaciones. Una viejita muerta, una señora de 80 años, que se consideró que era una casseuse, una rompedora, porque así se dice. En México se llaman los aporradores, o en México había... Usted, doctora Heiser, ¿no se acuerda cómo se le llamaban a los que venían justamente a hacer pasar los porros. Los porros, exactamente, son porros. Entonces, se desprestigia la marcha y se tienen ahora las marchas controladas, amedrentadas. Antes, cuando yo llegué en Francia, yo podía ir a manifestar sin ningún problema. Ahora que yo tengo una hija joven que ya está en edad de manifestar, de hecho manifestó en mis brazos muchas veces en Francia, yo le dije, cuidado, tienes que saber si quieres dejarme o no. Entonces, nos quitan justamente todas las posibilidades pacíficas de estar en desacuerdo, para que no se vean las millones de personas que salen a la calle a decir, este gobierno es ilegítimo.
que es lo que pasó con el COVID. Con el COVID nos metieron en la cárcel, perdimos lo que se llama la libertad del ciudadano, porque bueno, se pasó de la libertad del hombre al ciudadano. Es muy interesante la historia, después de la Revolución Francesa, de lo que tiene que ver con los derechos naturales. Por ejemplo, si ustedes se siguen toda la cronología en Europa, es súper interesante cómo pasa después, cómo entra la palabra de citoyen y cómo era un contestar a autoridades totalmente abyectas. Entonces entra la libertad, el respeto, la fraternidad, para evitar que el que tiene el poder sea abyecto. Hay definitivamente una consecuencia que ya se ha demostrado y que ya se ha probado. En el momento en que el Estado no permite la expresión libre de la protesta en contra del mismo Estado, ¿sí? Se pudre la acción del Estado. Es ilegítimo, totalmente ilegítimo. Pero la consecuencia es que se pudre. Entonces, esa podedumbre del Estado da como consecuencia situaciones económicas, es decir, se hiere principalmente la economía de una manera catastrófica. Eso ya se ha probado, ya se ha visto, ¿sí? Eso a mí se me cae la baba con López Obrador, porque cuando le dice a los suyos, bueno, perdimos, es una democracia. Hay que aplicarnos lo que estamos tratando de lograr en nuestro país. Bueno, que es... Hablando de López Obrador, es decir, le han suspendido el desarrollo del Tren Maya. Creo que van ¿cuántas veces, Germán? Están trabajando por resolver muchos amparos que interpusieron, solo en un tramo, doctora, de todos los tramos que compone la obra, en el No, tramo... eso ya lo sé que es el tramo 5, pero el más severo era el tramo 3 y lo resolvieron en cuanto a los vestigios. No, me refiero al tiempo, creo que suspendieron el desarrollo del Tren Maya por 6 meses. Sí, está suspendido. Y ahora va por 3 meses. Entonces ya son 9 meses de suspensión, ¿sí? Pero como él dice, pero nosotros somos persistentes. Y no importa que se nos opongan. Forma parte de la dinámica de la democracia. Entonces nosotros somos necios, somos persistentes, somos tenaces y vamos a seguir haciendo el Tren Maya. Ahora ya no nos acusan de destruir el ambiente, ahora estamos destruyendo vestigios. Los vestigios más importantes y mayoritarios estaban en el nivel 3, no en el 5, pero no importa, ahí vamos de necios, ¿sí? A seguir la construcción del Tren Maya. A ver ahora con qué otra cosa nos salen. Pero lo que ha enseñado López Obrador al pueblo mexicano es, sí, pero tú continúa insistiendo, pero dentro de la ley. Continúa permaneciendo, pero dentro de la ley. Y algo que lo hace legítimo es que no es para su persona. Yo tengo un dirigente que me gusta francés que se llama Jacques, se me fue el nombre, que es muy amigo, que estima muchísimo a López Obrador, que ahora estuvo a punto de pasar como primer ministro, Mélenchon. Tiene un nombre compuesto, Jean-Luc, me parece, Jean-Luc Mélenchon. El problema con Mélenchon, a diferencia de López Obrador, es que vemos que peca de megalómano. Entonces se ve que él se tiene en gran estima y que desde ahí usted no sabe con quién está hablando, el chin, ¿no? Vemos que aparece, por ejemplo, en Mélenchon. En Mélenchon aparece la violencia, que no aparece en Obrador.
¿Por qué? Porque Obrador no es para su persona. Obrador no está defendiendo ni su masculinidad, no está defendiendo el problema que tuvo con sus padres cuando era pequeño, entonces le va a demostrar al padre cómo sí lo logró y que el padre era totalmente del otro partido. En López Obrador no está en juego tampoco lo subjetivo. Entonces se vuelve un hombre legítimo porque se atiene, por un lado, a la democracia, y por el otro lado no se lo toma contra él, quizá la gente lo quiere amedrentar en su persona, y él tiene el saber de que el proyecto es México, no él y su subjetividad, y en el caso de Mélenchon no, es la pata por la que cojea. ¿Y qué es lo que se ve aparecer en Mélenchon? La violencia. Mélenchon es violento. Entonces se vuelve ilegítimo para toda la parte derecha de Francia, que es la mayoría, en donde las apariencias son muy importantes. Uno oculta ese tipo de cosas. Ahora bien, todo esto que tenemos, digamos, ahorita en discusión, es lo cotidiano de nuestra vida actual. Es lo cotidiano de nuestra vida actual. Bien. Ahí es donde está desfasada completamente la imagen del Padre. Entonces, ¿qué fue lo que se festejó este Día del Padre? Que tuvo mayor audiencia y mayor prestancia que el Día de la Madre en este año. Bueno, nosotros habíamos dicho que la concepción de la madre había desaparecido, la concepción que teníamos de madre había desaparecido. ¿Sí? Y se nota que ha desaparecido, puesto que los festejos del padre en este año han sido mucho más escandalosos en México, ¿sí? Que el Día de la Madre. Sí. Entonces, vamos, digamos, modificando ciertas cosas en nuestro país que tiene que ver precisamente con que está desaparecida la concepción de madre como la habíamos entendido, como la habíamos construido, desde el momento en que la madre puede insertar su decir en contra precisamente de lo que antes la dignificaba, la maternidad. La maternidad. Entonces, ¿cómo son los cambios, no? Ahora que ya no tienes la dignificación de la maternidad, de por eso te veneramos, pues te mandamos al demonio y entonces al que vamos a venerar es al padre. ¿Y con qué me encontré en las entrevistas? Ah, pues que decían los hijos lo siguiente. Yo me fui de mi casa porque estaba en contra de lo que mi padre me imponía. Y ahora he regresado y me doy cuenta de que lo que me decía mi padre tiene razón. ¿Qué? No, por favor, eso no es ningún avance. Eso no es ningún avance. Eso es verdaderamente la caída vertical de lo que un padre tiene que animar y sostener, que es la libertad del hijo. Estimular a que el hijo, ¿sí?, sea capaz de sostenerse en la nada de lo social y que él sea capaz, desde esa nada de lo social, crear algo propio. Ese es un padre, es el padre que estamos necesitando, ¿sí? Luego, bueno, los psicoanalistas somos muy sofisticados y entonces empezamos con que Lacan dice que hay el padre imaginario, el padre simbólico, el padre real, ¿sí? Y llórale sobre el muerto las coronas. Miren, señores, las cosas son muy sencillas. Quitemos toda la elaboración del psicoanálisis, que es muy rica, por cierto, pero quitémosla. Y lo que se necesita es precisamente que el padre vuelva a animar la originalidad de sus hijas y de sus hijos. Lo original, que sea capaz de decir, aquí hay algo original a lo cual yo no tengo acceso, pero puedo animarlo. Puedo lanzarlo a que eso se realice, a que eso sea realizable, a que tú toda vez que te equivoques, vengas y encuentres en mí el abrazo amoroso
para acogerte y volverte a relanzar en que vuelvas a emprender aquello en lo que ahorita es tristeza, depresión, porque te equivocaste. Eso es lo que estamos necesitando. Parece mentira que sean los valores ancestrales los que estamos requiriendo ahora, que son tan sencillos como eso. No importa que te equivoques, no importa que fracases. Aquí estoy yo para acogerte, pero acogerte para que te vuelvas a relanzar, para que no te des por vencido. Bueno, al menos creo que esos valores ancestrales, por haber sido destruidos precisamente por una concepción de que hay una libertad que hay que considerar, y luego cuando esa consideración tiene que ser científica, bueno, alabado sea Dios. No, pero yo creo que si fue posible que eso se quebrara, es porque no hay garantía. Eso es muy importante. No hay garantía del padre. Eso, no eso es muy importante. Creo que estamos en ese filo insoportable. Hay que subrayar eso, ¿sí? ¿Perdón? Que eso es muy importante, hay que subrayar eso, que no estamos hablando de una garantía. Claro. No estamos diciendo que por el hecho de que eso se dé, tenemos la garantía de que el hijo nuevamente se va a levantar. No, pero lo que yo quería subrayar, no, sí, lo que quería subrayar es, puede ser una consecuencia, hemos llegado a esto. Si hemos llegado a esto, me parece que ese es el filo insoportable de la verdad psicoanalítica, para el psicoanálisis mismo. Es porque esto que Lacan nombra el nombre del padre no era garantía. No era garantía. Estamos llegando exactamente a lo contrario. Estamos llegando a que si hay algo que es posible. Uy, bebé, se escucha un bebé, ¿verdad? Sí. Ay, sí, un bebé bien chiquito, ¿no? Ay, sí. Perdón, estaba... Está por cumplir un año. Ay, entonces no es tan chiquito, ya está grande. Ay, qué cosita. Bueno, en fin, y entonces, que si ha sido posible ir del lado de el no reconocimiento a tienes huevos, es porque hay todo en lo psíquico para que no se dé. Entonces, sí, entonces estamos recogiendo que lo que se intensificó fue todo lo que tenía que ver estar fuera de la ley. Y es nuestra época. Pues, por supuesto que lo que se desploma es el padre que podía ser el no pervertido, pero tampoco un gozoso, tampoco no ilegítimo ni abusivo. Esa es la función que se pretendía. Es un padre benéfico. Bueno, es lo que no fue. Es lo que no fue. Entonces, hay algo en psicoanálisis que nos cuestionamos fuertemente. Jacques-Alain Miller ahora se divierte a decir, bueno, probablemente el nombre del padre es un mito. ¿Cómo se habló del Edipo? Y es interesante porque nos pone a nosotros psicoanalistas en esta realidad que es la realidad de hoy. La realidad que no está regida por un nombre del padre. Claro. Claro, y pensaba, por ejemplo, ahorita que retomó la frase de tiene usted huevos, y que la doctora decía, bueno, la idea de ir con un terapeuta, un psicólogo o un psiquiatra, ¿sí?, no va a llevar a un sujeto a eso, porque hay una cuestión que yo quería retomar, que creo que desde la semana pasada lo hablamos, en el valor que ahora se tiene por la empatía. Entonces, que la empatía viene a ser parte actualmente del discurso de lo políticamente correcto, y que desde ahí es imposible que uno le haga un llamado al sujeto de ese nivel de, bueno, usted tiene huevos, pues agárrese los huevos,
No, bueno, eso ahora es imposible y lo que está de por medio es esa caída vertical para que ya no sea posible hacer esos llamados y dejar que el sujeto caiga, ¿sí? Y se vaya a lo más hondo, ¿sí? Para que no salga. Exactamente, qué bueno que tocas este punto. Sí, Germán. Claro, Comentar qué bueno con lo que dices, ¿vale? Es totalmente. tal cual como este llamado o la existencia que se hace de la empatía es sustituir con la empatía la ley. Fue lo que pensé ahorita con lo que vas planteando, porque entonces, si se trata de eso y si se trata de, así como la empatía, otras estructuras similares, plantearlas como aquello que es lo que necesita hoy la comunidad para su convivencia, es sumamente delicado porque lo que hacen introducir este tipo de valores, lo que hace de raíz es borrar la ley, porque el llamado de si tiene huevos es un llamado a la ley. Y entonces... Bueno, pero digamos que ni uno ni otro, Germán, como hicimos ayer, para no ser morales. Pero sí podemos denunciar algo. Sí podemos decir que la empatía es viejo como Matusalén y que es exactamente como querer hacer aparecer un nombre del padre acartonado. Es exactamente, o peor, de Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué a Guatepeor? Si bien vemos las ventajas que puede dar un padre benéfico, el no gozoso, el que nos mete en la ley, vemos cómo la empatía y los discursos de ahora son del lado de lo perverso, de la perversión, de relájate, de ábrete, déjate comer por lo tuyo, déjate consumir por lo tuyo. Ese es el llamado, que es un llamado que siempre ha estado. Se llamaba la tentación, se llamó el diablo, el diablo es el que te dice, ten empatía. Ten empatía, todo es bienvenido en este mercado. ¿Y lo hacen aparecer como si fuera lo más moderno, como si fuera lo más respetuoso. ¿Por qué? Porque lo que ocultan es lo que producen esos discursos, como si fuera innovador. Cuando lo que se pretendía con un patriarca justo era tratar de garantizar, que es lo que se quebraja, no puede haber garantía. Freud nos lo dice, no podemos educar. Pero bueno, el intento, siempre hay que ir hacia ese esfuerzo, a decir, bueno, nos podemos hacer pedazos, que ni que eso, no hay ningún problema. Podemos hacer el intento de no. Es también muy lindo, hay unos que nos divertimos en eso, hay otros que se aburren. Bueno, en fin, eso es dialéctico. Pero que no nos vengan a decir con los discursos de hoy que no es viejo como lo más viejo que ha habido en el mundo, en donde el ser lo que quiere es para él, siempre por él, y al otro me lo chingo. Eso es viejo. ¿Esa es la empatía? La empatía es reconocer que el otro tiene su derecho de poder decir, de poder gozar, pero sí es lo que más nos cuesta trabajo. Es dirigir no hay convivencia posible ni armonía posible. Tenemos que irnos desde otra base. Lo más moderno es decir, no hay armonía, señores, no puede haber empatía, porque la empatía es una estupidez, es como si nos pudiéramos escuchar unos a los otros. No se puede. Lo que podemos hacer es un intento de decir, con esta no escucha de los unos a los otros, ¿podemos hacer una tercera opción? No decir, sí, podemos ser empáticos. ¿Cómo te entiendo? Dime cómo se te agitan las nalgas. Yo las entiendo. Te entiendo tu agitación de nalgas, bla, 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 bla. Y aquí es truco. Y ahí es... Ay, soy totalmente empática. Totalmente. No es verdad, no entendemos de qué va el pru del otro. Pero sí podemos hacer las terceras opciones, que son ni tú, ni yo, que tiene que ver con el amor. Y cuando no se puede con el amor, con la ley, con la ética. Entonces, lo que se puede hacer es una tercera contención del malentendimiento, en donde hay mucha satisfacción y dialéctica desde las dos partes. Es una burbujita que dura un cierto tiempo y se rompe. Y órale, y vamos de nuevo.
Porque siempre lo que encontramos es que no hay empatía. Ya eso ya es viejo como el... Quiero decir, ya se sabría si hubiera empatía, ya se sabría. Y estaríamos, hoy seríamos todos angelitos y todos seríamos empáticos. ¿Qué es lo que nos impide no ser empáticos? ¿Qué? Si desde la religión lo ha dicho. Los liberales, el respeto, en México el respeto al derecho ajeno es la paz. Es lo que se muestra que no es posible. Ok, ¿qué hacemos con ese imposible? Lo moderno es eso, lo moderno es decir, ¿qué hacemos con ese imposible? Que también hay muchos pensadores que ya han brincado desde ahí. No, hoy nos están proponiendo lo más antiguo, la empatía como si fuera posible. Sí, sí, sí. Que sería algo en ese sentido como tal cual lanzarnos a proponer un padre, es decir, tener ya una concepción pues casi cuajada de lo que es o lo que debiera ser y entonces lanzarnos a decir para el siglo XXI el padre, ¿no? Lo que es lo que debiera ser el padre. En las funciones, como ¿Cómo? decíamos ayer, Germán, los roles, un árbitro que diga, a ver, no, 50%. ¿Qué pasa en los juegos de fútbol? Pues que se agarran al árbitro y luego le escupen y luego, ahí está, qué empatía. Hasta con las leyes establecidas. No se vale el patán, tararararán, van y se echan al árbitro. La empatía. Sí. Colegas, si me permiten, me gustaría, como ya estamos acercando... Qué bueno que Valeria habló de eso, totalmente. Sí. Decía, acercándonos al término de la emisión, dar lectura a los mensajes que tenemos el día de hoy de nuestro público Radio Escucha. Rosa Hernández que nos dijo, buen día, qué hermoso cómo abre la conversación la doctora Valeria. Analicet Martínez nos dijo, saludos mis queridos doctores. No es cierto, es horrible, y no es porque tenga envidia, sino mucha envidia. Empática, doctora. Claro, ¿verdad? Discúlpame, esto no se dice en radio. Otro comentario de Rosa Hernández que dice, wow, construir a un padre en análisis. Me hacen pensar de un devenir diferente e iluminar a nuestra alma. Gracias por lo que nos comparten y transmiten. También nos escribe Gabriela Sainz diciendo, me encanta escucharlos. Es tan significativo para mí. No participo porque ando calificando, pero están presentes cada día. Saludos, abrazos y gratitud. En todo caso, gracias, Gabriela, de no calificarnos a nosotros, sino de dialogar con nosotros. Es lindo lo que nos dice. Sí. Yesenia García Salgado nos dijo, yo crecí con la convicción de que yo era la favorita de mi padre. Lo amé, lo admiré profundamente. Yo estaba con él la mayor parte del tiempo. Cuando llegaba yo de la escuela, corría a buscarlo y abrazarlo. Fue en mi análisis que me di cuenta que no era así. Pero a mí me hizo feliz creerlo. A diferencia de mis hermanas que siguen en la queja de él, aún después de muerto. Pienso que fue parte del conflicto con mi madre, ya que al parecer yo debía odiarlo igual que mis hermanas por lo mal esposo y padre. Puedo confirmar que fue una verdadera alegría y felicidad haber tenido a mi padre. Saludos cariñosos, doctores. ¿Cómo se llama esta radioescucha? Yesenia. Ok, Yesenia, personalmente me encanta su comentario. Le recomiendo que se eche una oídita al programa que hicimos ayer en Palabra de Hombres, porque hablábamos de cómo hay los mitos familiares muchas veces inclusive construidos por la madre. Mi madre había construido unos mitos en donde también yo era la preferida de mi padre, con mi hermano, con mi segundo hermano. Ya después uno se da cuenta que de preferidos, bueno, ya es otra cosa, pero era el mito maternal, era el mito que mi madre había hecho para nosotros. Y yo fui beneficiada por este mito. Me identifico a lo que usted dice, porque los beneficios que a mí me dio como niña, tener este lugar de la preferida del padre, no fue una cuestión
de verita realita, ¿no? No fue una versión, y digo versión porque no le doy a la realidad, no le doy el estatus que tiene lo real para un sujeto. La realidad es que yo era la preferida de mi padre y que de ese beneficio nadie me lo puede quitar, ni mi padre propio. Entonces, usted con su comentario nos hace ver cómo las escenas suceden en otro lugar y no somos el producto de aquello que la ciencia quiere decir que es la realidad, sino esto otro. Entonces, me parece que lo que usted dice es alucinante y bienvenido. Hay un beneficio y se puede tener beneficios de eso otro que es lo real. Y el último comentario que tenemos por el día de hoy llega por parte de Reyes César y que nos dice: hola, buen día. Una pregunta. ¿Es muy necesario tener la licenciatura en psicología para llegar a ser analista? Sobre todo no voy a hacer una licenciatura de psicología. Mejor fórmese directamente como psicoanalista. Porque, bueno, en fin, ¿dónde está la doctora Heiser? Bueno, pero hay algo que yo puedo decir, porque cuando nosotros promovemos la licenciatura en teoría psicoanalítica, hay una frase que usamos que no es necesario estudiar psicología para ser psicoanalista, ¿no? Y que ahora, bueno, en el caso del centro y de la Escuela Mexicana de Psicoanálisis, hicimos la propuesta de una licenciatura en teoría psicoanalítica para no tener que pasar por todo lo que la psicología produce en relación a el conductismo y pues lo que la psicología trata, que no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Entonces, no es necesario. Puede ser psicoanalista viniendo de otro campo de formación. Y ahorita, Sí. perdón, doctora Valeria, y ahorita que decía, ay, perdón, Mayra, ahorita le doy la palabra. En relación a lo que decías ahorita, Vale, de lo que la psicología produce, mencionaste el ejemplo del conductismo, y yo pensé de inmediato lo que la psicología produce al respecto del psicoanálisis. Es lamentable porque en las carreras de psicología sabemos que incluyen al psicoanálisis como una corriente más de la psicología, cosa que no es cierto. Y entonces cuando lo transmiten y lo transmiten desde ahí, es lamentable lo que la psicología hace del psicoanálisis. Entonces, solo para decir a la pregunta de Reyes César, no, por favor, no pase por psicología. Y ahora sí, Mayra, le doy la palabra. Sí, pues brinqué así, inmediato brinqué de la emoción, porque ahora yo puedo hablar justo y lo anudo con lo que he ido escuchando como hija de la licenciatura, porque así como la doctora decía, como el padre pues tiene esta fuerza de promoverle al hijo que haga una creación de la nada, en la nada. Esa fue nuestra experiencia, por lo menos esa fue mi experiencia en la licenciatura, que esa es la propuesta, es ustedes como teóricos en psicoanálisis se van a crear un lugar, ese lugar no existe, no hay un puesto que solicite licenciados en teoría psicoanalítica, ustedes van a crear ese lugar. Entonces, bueno, sí, la dimensión de la licenciatura en teoría psicoanalítica está a años luz de estudiar psicología. Sí, no estudie psicología. Bueno, wow, lo que acaba de decir Mayra, quiero decir, me parece que es lo central, es el hueso, podríamos decir, del psicoanálisis, verdaderamente otra cosa que la psicología. Esta construcción de la nada, en donde la psicología más bien va del lado de la garantía, va del lado de una moral, va del lado de una adaptación del sujeto, de hacerlo feliz. No es el caso del psicoanálisis. Y creo que tendríamos también, fíjese Germán, que decir Germán, que es nuestro gran locutor querido, y decir quién está en los controles, porque acabamos de escuchar una voz importantísima, que es la de Mayra, que es la que está en los controles. Siempre tenemos en los controles a psicoanalistas,
Y bueno, se ve. ¿Y de qué talla? Entonces, Mayra, bueno, me conmueve a mí profundamente su palabra y su experiencia. Sí, miren, por último, Reyes César nos acaba de mandar un mensaje y dice, muy aclarado, muchas gracias a todos. Y en relación a lo que me dice ahorita, doctora Lozano, sí, con mucho gusto decir que la voz que escucharon es Mayra González. Ya en otras ocasiones ha estado en algunos programas con nosotros, es psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y que tiene además pues, ¿cómo decirlo? Yo podría decir dicha, ella lo dijo más fuerte, esta dicha de ser, como ya lo dijo, egresada de la licenciatura en teoría psicoanalítica. Entonces, pues, con mucho Y gusto. nosotros la dicha de tenerla desde hace ya un cierto tiempo en los controles. Sí. Entonces, por eso tuvimos la ocasión de poder escuchar su voz y de qué manera. Entonces, sí, hay que decir quiénes son nuestras queridas gentes que están en los controles. Bueno, sí. se hizo sentir, como decíamos ayer. Sí, y además muy Mayra, bella, muchas gracias. Muy bella, ella Gracias. dijo, brinqué de inmediato. Sí. Muy bien, así es. Me parece que ese es un signo de los analistas del Centro de Investigación. En cuanto hay algo que nos convoca, eso, brincamos y decimos, ¿qué? Aquí no hay que ponerle en la torre, ¿o qué hay que hacer? Así es el espíritu bélico de los analistas en formación con la doctora Heiser. Sí. Pues estamos ya sobre el tiempo, llegamos al término de la emisión del día de hoy, queridos colegas, querida doctora Heiser, que bueno, sí se tuvo que salir, se ausentó en los últimos minutos del programa, pero por supuesto la incluimos en la despedida de la emisión del día de hoy, convocando a nuestro público, por supuesto, a que nos sigan, a que estén pendientes de nuestras transmisiones. Mañana jueves también, saben que hay programas que se retransmiten en este horario del mediodía y programas también, mañana jueves corresponde a las 7:30 de la tarde. De manera que pues estamos aquí animando siempre el espacio de la conversación y seguiremos adelante desde Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.